Acabo de comprar una casa frente al mar cuando mi nuera me llamó y dijo: «Mamá, prepárese. En 1 hora llegaré con 20 personas de mi familia. Cocine y arregle las habitaciones. Nos quedaremos unas semanas». Yo tracé un plan de venganza, y cuando toda la multitud apareció, se quedaron helados al ver que... «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Me senté en el porche de mi nueva casa en la playa de Puerto Vallarta, con una taza de café caliente en la mano. El humo subía en espiral, mezclándose con la brisa salada que venía del mar. El sol acababa de asomarse, su luz dorada se extendía sobre las bugambilias rojas que había plantado la semana pasada. El sonido de las olas golpeando suavemente, de manera constante, parecía susurrarme consuelo después de tantos años de cansancio. Este era el lugar que había soñado desde hace mucho, donde pensé que por fin encontraría paz a mis 69 años, después de una vida entera luchando por la familia, por los hijos. Pero esa paz, resultó, solo duró unos minutos. De pronto, el teléfono sobre la mesa de madera sonó fuerte, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla. El nombre Lola aparecía claramente. Mi nuera. El corazón se me apretó. No entendía por qué cada vez que veía su nombre me invadía esa sensación de inquietud. Respiré hondo, tratando de sonar tranquila antes de contestar. «¿Hola, Lola?» Ni siquiera alcancé a decir otra palabra cuando su voz irrumpió, fría y autoritaria, como si yo fuera su empleada y no su suegra. «Mamá, en 1 hora llegamos con casi 20 personas. Prepárelo todo». Me quedé helada. La taza en mi mano tembló y unas gotas de café se derramaron. ¿20 personas? ¿Cómo que 20? Balbuceé intentando preguntar. ¿20 personas? ¿Preparar qué cosa, hija? Lola me interrumpió enseguida con un tono tajante, sin el menor respeto: colchones, cobijas, el almuerzo y la recámara principal para los niños. Mi familia se quedará ahí unas semanas para descansar. Sentí que la cabeza me daba vueltas, como si me hubieran abofeteado. ¿Unas semanas? ¿La recámara principal? Apenas llevaba un mes viviendo en esa casa, ni siquiera tenía todos los muebles. ¿Cómo iba a meter a 20 personas ahí? Traté de explicarle con la voz temblorosa. «Pero hija, acabo de mudarme, casi no tengo cosas, Lola». Ella me cortó de nuevo, sin dejarme terminar. «Arrégleselas. ¿A poco no puede con algo tan simple?». Y sin esperar respuesta, colgó. El tono seco del teléfono sonó como un cuchillo atravesando mi pecho. Me quedé ahí, con el aparato aún caliente en la mano, mientras el café frente a mí se enfriaba sin darme cuenta. En mi cabeza solo resonaban sus palabras. ¿A poco no puede con algo tan simple? ¿Tan simple? ¿Para ella convertir mi casa soñada en un campamento para su familia era tan simple? Dejé el teléfono, intenté respirar profundo, pero el pecho se me sentía oprimido. Miré hacia el mar, donde las olas seguían rompiendo contra la orilla, pero ya no me transmitían paz. Ni siquiera habían pasado 30 minutos cuando, todavía sentada tratando de ordenar mis pensamientos, escuché el claxon de un auto en la entrada. Me sobresalté, el corazón latiendo con fuerza. Habían llegado incluso antes de lo dicho. Me levanté, salí al patio, apretando los bordes de mi abrigo como buscando apoyo. Uno tras otro, los autos se estacionaron frente a la reja. Las puertas se abrieron y los niños salieron corriendo, gritando como si aquello fuera su parque de juegos. Los adultos bajaban maletas, bolsas, hieleras, cargando de todo, con caras de entusiasmo. Yo me quedé parada ahí, desconcertada, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Lola bajó del primer coche, con su vestido Chanel brillando bajo el sol, las gafas de sol descansando sobre su cabeza. Parecía una estrella de cine, no alguien que venía a visitar a su suegra. Me miró, sonrió apenas, y dijo con una voz tranquila, casi fría: «Mamá, abre más el portón. Hoy la casa va a estar llena de gente». ¿Llena de gente? Al oírlo, sentí que quería romper a llorar. Esta era mi casa, no un hotel, ni un albergue para cualquiera que quisiera entrar. Pero solo me quedé ahí, sin poder pronunciar una palabra, con las manos temblando mientras abría el portón. Francisco, mi hijo,
Bajó al final, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Lo vi y me dolió el alma. Francisco, el hijo que yo había criado, por quien había sacrificado todo para que tuviera una vida mejor, ahora solo seguía los pasos de su esposa, sin atreverse a mirar de frente a su madre. Quise llamarlo por su nombre, preguntarle por qué dejaba que todo esto pasara, pero la garganta se me cerró y no me salió ninguna palabra. El grupo entero irrumpió en la casa, entre risas y el estrépito de las maletas rodando. Alguien incluso me golpeó fuerte en el hombro al pasar, sin disculparse, como si yo no existiera. Me quedé allí, en medio de mi propio patio, mirando cómo se metían en la sala, en la cocina, en las habitaciones, como si fueran los dueños, y yo apenas un fantasma silencioso. Se escuchaban niños gritando que querían comer, adultos hablando a carcajadas, maletas rodando sobre el piso de madera. Todo se mezclaba, hundiendo la tranquilidad de mi casa en un caos ensordecedor. Entre los gritos de los niños y el ruido de las maletas golpeando contra el suelo, fui retrocediendo hacia la puerta de la cocina, apoyando una mano en la pared de madera fría. Mis dedos recorrieron las vetas de la madera, como si intentaran aferrarse a algo que ya había perdido. Las voces y risas que venían de la sala eran como cuchilladas en mi corazón, llevándome de regreso a los recuerdos de los días felices que todavía estaban tan cerca en el tiempo. Recordaba perfectamente el día en que firmé los papeles para vender el antiguo departamento en Guadalajara. Ese lugar, donde había vivido más de 30 años, guardaba tantas memorias, de alegrías y de penas. Allí crié a Francisco. Allí trabajé noches enteras y madrugadas para poder mandarle dinero para sus estudios. Lo vendí, no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero para comprar esta casa frente al mar en Puerto Vallarta, que había soñado desde joven. Todavía me veo abrazando fuerte las escrituras, sentada en aquel autobús interminable, con el corazón dividido entre la ilusión y el miedo. Afuera, el paisaje pasaba de largo, pero en mi mente solo existía la imagen de una casita donde pudiera escuchar el romper de las olas, ver florecer las bugambilias y pasar mis últimos años en paz. La primera vez que puse un pie en esta casa, me quedé quieta en la entrada, respirando hondo. El piso de madera olía a nuevo, brillando bajo la luz del sol que entraba por las ventanas abiertas. Una brisa fresca venía del mar, con sabor a sal y aroma de arena. Dejé mi vieja maleta en un rincón, esa maleta que me había acompañado tantos años y que ahora cargaba todos mis sueños. Caminé despacio, paso a paso, queriendo grabar cada rincón en mi memoria. La cocina pequeña, con la estufa de gas reluciente, justo como a mí me gustaba, me arrancó una sonrisa. Abrí los armarios, acaricié los platos blancos que había comprado en el mercado, imaginando las comidas sencillas pero cálidas que prepararía con mis propias manos. Los días siguientes, empecé a convertir la casa en mi propio refugio. Yo misma colgué las cortinas de tela con flores moradas. Cada puntada era una pequeña alegría. Con paciencia recogía piedras de la playa, las lavaba y las iba acomodando a lo largo del camino hacia el jardín. Cada piedra era un recuerdo, un recordatorio de que lo había logrado, de que había construido por mí misma un lugar donde descansar después de tantos años de sacrificios. Fui al mercado de Puerto Vallarta, escogí una maceta con bugambilias rojas, unas matas de romero y de orégano. La vendedora, una anciana de cabellos plateados, sonrió con dulzura. «Escogiste flores muy lindas, harán que tu jardín brille». Asentí con la cabeza, sintiendo un calor en el pecho, como si estuviera conversando con una amiga. Esa tarde preparé una taza de café. Me senté sola en el porche, mirando cómo las bugambilias se mecían con el viento. Los gorriones cantaban en las ramas, mezclándose con el sonido lejano del mar. Cerré los ojos, respiré hondo y pensé en silencio. Por fin encontré un lugar de paz. Imaginaba las mañanas despertando con el sonido de las olas, regando las plantas con mis propias manos o leyendo bajo la sombra. Pensaba en los días sin preocupaciones, sin tener que forzarme por nadie. Esa casa, aunque pequeña, era la recompensa que me había dado a mí misma después de toda una vida entera de sacrificios por la familia. Recordaba también aquellas noches en que me sentaba sola, escribiendo pequeños planes. Quería plantar un camino de girasoles, comprar un sillón viejo para poner en el porche,
aprender a hacer flan como el que mi madre preparaba. Pensaba que, a los 69 años, merecía vivir para mí misma, aunque fuera una sola vez. Ya había sacrificado demasiado. Vendí mi dote para que Francisco pudiera ir a la universidad. Trabajé horas extras para enviarle dinero. Incluso entregué mis pocos ahorros para que él y Lola compraran su primer departamento. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio. Pero en el fondo siempre guardaba la esperanza de que algún día Francisco me mirara con respeto y entendiera cuánto había luchado su madre. Esos recuerdos, poco a poco, eran como las piedritas que recogía en la playa, brillando en mi mente. Pero de pronto, la risa chillona de Lola me arrancó de mis pensamientos. «Mamá, vaya preparando la comida, los niños ya tienen hambre». Su voz venía desde la sala, dura y sin consideración. Me di la vuelta y el corazón me dio un vuelco al ver lo que pasaba. Toda la familia de Lola había convertido mi sala en un desorden. Maletas y bolsos tirados sobre el sofá, la alfombra movida, la música a todo volumen desde un altavoz. Un niño corrió y tiró un vaso de agua en la alfombra nueva, pero a nadie le importó. Todos reían, hablaban en voz alta, como si esa fuera su casa, como si yo no existiera. Me quedé de pie, con la mano apoyada en la pared de madera, sintiendo que mi mundo se venía abajo. Los recuerdos de mis días felices, de la casa que había soñado, se deshacían entre aquel ruido descarado. Vi a Lola sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando el celular como si fuera la dueña. «Mamá, apúrese», dijo sin levantar la vista. «Los niños no van a esperar». Una mujer mayor, tal vez prima o tía de Lola, se metió en la conversación. «Eso mismo, doña Mercedes, que tanto tarda. Con una casa tan grande, seguro que puede preparar algo rápido». Quise decir que esta era mi casa, que yo no era la sirvienta de ellos. Pero la garganta se me cerró y solo salió un sonido ronco. Miré a Francisco, esperando que dijera algo, aunque fuera una sola palabra para defender a su madre. Pero él solo estaba en la esquina del cuarto, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos, como si no quisiera meterse en este lío. El corazón me dolía como si lo cortaran en pedazos. Francisco, el hijo al que le había dedicado toda mi vida con amor, ahora estaba ahí, en silencio, dejando que su esposa y toda su familia pisotearan mis sueños. Seguí aferrada al borde de la mesa, tratando de mantener la respiración en calma. El ruido de la sala no paraba, era como una tormenta que nunca terminaba. Estaba a punto de cerrar la puerta de la cocina, buscando un rincón pequeño donde escapar del caos, cuando la voz de Lola sonó afilada como un cuchillo. «Mamá, déjala abierta, todavía van a entrar más de mi familia». Me detuve, la puerta quedó a medio cerrar y miré hacia afuera. Otro grupo de personas entraba cargando bolsas grandes, hieleras, incluso ollas, como si estuvieran mudando otra casa entera aquí. Mi sala, donde había soñado poner una mesa pequeña para leer, ahora estaba llena de cosas, maletas y rostros extraños. Un niño, de no más de 5 años, corrió directo a la cocina sin mirarme. Abrió de golpe el refrigerador, hurgó y gritó hacia su madre, que estaba en el patio. «Mamá, aquí no hay nada de comer». Su voz retumbó, como si yo tuviera la culpa de no haber preparado una fiesta para todos. No alcancé a reaccionar cuando Lola entró, con su vestido Chanel brillando bajo la luz, pero con una mirada fría y llena de reproche. «Mamá, ya le había dicho, ¿y todavía no prepara nada? Vaya rápido al mercado, los niños no van a esperar». Su voz no era un pedido, era una orden, como si yo fuera una empleada contratada para servir a toda su familia. Balbuceé, tratando de explicar. En la casa todavía queda un poco de arroz, frijoles, tortillas. Pero no alcancé a terminar cuando estalló una carcajada del grupo reunido en la sala. Un hombre que parecía primo de Lola chasqueó la lengua. ¿Frijoles? ¿Y con eso alcanza? Los niños necesitan carne de res, pollo, pescado. Todo el grupo se rió, como si mis palabras fueran un chiste. Yo me quedé ahí, sintiéndome pequeña, como si el mundo entero se burlara de mi existencia. En mi propia casa, de pronto me convertí en una sobra, en alguien que no le importaba a nadie. Me di la vuelta en silencio,
Abrí la alacena y saqué un paquete de arroz, tratando de concentrarme en algo para no escuchar más esas burlas. Pero entonces, una mujer de mediana edad, con el cabello teñido de rubio y una blusa de flores llamativa, subió las escaleras arrastrando una maleta, mientras señalaba la puerta del dormitorio principal. «Este cuarto está bien, fresco y amplio». «Yo me quedo aquí», dijo con un tono tan natural como si estuviera eligiendo habitación en un hotel. Fruncí el ceño y el corazón se me apretó al darme cuenta de que hablaba de mi cuarto, ese que había acomodado con tanto cuidado, donde estaba la cama de madera que heredé de mi madre, donde colgué el cuadro bordado de flores en el que trabajé un mes entero. Ese era el único lugar donde me sentía segura, el rincón que era solo mío en esta casa. No alcancé a decir nada cuando Lola asintió, como si no hubiera nada que discutir. «Sí, está bien. Mamá duerma en el sofá. El cuarto principal es para los invitados». Su voz sonaba suave pero con autoridad, como si yo no tuviera derecho a decir no. Dudé, buscando fuerzas para oponerme. «Pero ese es el cuarto de mamá». Mi voz salió bajita, casi ahogada por el ruido alrededor. Miré otra vez a Francisco, esperando que hablara, aunque fuera una frase. Él estaba junto a las escaleras, con una bolsa pequeña en la mano, murmurando apenas: «Lola, mamá acaba de arreglar la casa». Pero Lola lo interrumpió de golpe, con voz helada: «Cállate, yo sé cómo organizar todo». Francisco bajó la cabeza, no dijo nada más, y sentí que mi corazón se estrujaba. Me eché hacia atrás, apretando con fuerza el abrigo, tratando de no temblar. El sonido de las sandalias golpeando el piso de madera, el arrastre de las maletas, la música a todo volumen desde un altavoz portátil. Todo se mezclaba, convirtiendo la casa de mis sueños en un campo de batalla caótico. Miré alrededor y vi a desconocidos entrando y saliendo, abriendo armarios, revisando cosas, como si esta fuera su casa. Un hombre mayor, que supuse era el padre de Lola, se dejó caer en el sofá, encendió la tele y subió el volumen al máximo. «Esta casa está bonita, pero le falta comida», gritó, y luego soltó una carcajada junto con los demás. Yo me quedé allí, en medio de la cocina, sintiendo que me ahogaba, como si ya no perteneciera a ese lugar. Francisco pasó junto a mí, evitando mi mirada. Murmuró tan bajo que tuve que esforzarme para escucharlo: «Ya, mamá, aguanta unos días». Lo miré, con ganas de decir algo, de preguntarle por qué había dejado que todo llegara tan lejos, pero no pude pronunciar palabra. Solo apreté más el abrigo, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Francisco no se atrevió a sostenerme la mirada, se dio la vuelta y salió al patio, donde Lola estaba ordenando a todos cómo acomodar las cosas. Yo seguía allí, sola, escuchando las risas, la música, los gritos de los niños, y sentí que el corazón se me rompía en pedazos. Al mediodía, cuando la luz del sol entraba por la ventana iluminando la cocina, yo seguía de pie, con las manos aún húmedas de limpiar la barra. El bullicio de la sala nunca se apagaba, pero ahora se volvió más fuerte cuando Lola bajó las escaleras. Llevaba una blusa de seda ligera, el cabello recogido en un moño alto, como si viniera de una fiesta elegante. «Mamá, prepare la comida, los niños ya tienen hambre», dijo en voz alta, con un tono de orden, sin un mínimo de respeto, como si yo fuera la sirvienta en mi propia casa. Me quedé paralizada, apretando el trapo entre las manos, sintiendo que el pecho se me oprimía. Pero no respondí, solo asentí en silencio, tratando de que mi cara no delatara la tristeza que me estaba consumiendo. Abrí mi cartera para revisar lo que me quedaba de dinero. Apenas unas monedas, lo justo para lo básico. Me puse el abrigo y salí de la casa, atravesando la callecita que llevaba al mercado de Puerto Vallarta. El ambiente estaba lleno de vida. Los vendedores pregonaban sus productos. El olor a pescado fresco y a hierbas se mezclaba con la brisa del mar. Me detuve en un puesto de verduras. Compré una bolsa de arroz, una lata de frijoles, unas ramas de acelga y unos tomates ya medio pasados. La vendedora, una señora mayor de sonrisa amable, me miró. «Doña Mercedes, ¿hoy solo lleva tan poquito? ¿Tiene la casa llena de visitas?» Yo apenas esbocé una sonrisa. Asentí y seguí, sin ganas de contarle que estaba luchando para dar de comer a un montón de gente que había invadido mi hogar.
De vuelta en casa, me puse a cocinar, obligándome a concentrarme en cada movimiento para no pensar en el ruido de afuera. Lavé las verduras, enjuagué el arroz, puse los frijoles a hervir en la estufa de gas. El olor de la comida empezó a llenar el aire, pero no traía la calidez que había imaginado cuando me mudé aquí. En su lugar, sentía un peso insoportable, como si cada grano de arroz, cada hoja de verdura que lavaba, fueran recordatorios de que estaba sirviendo a gente que no me valoraba. Los niños comenzaron a entrar corriendo a la cocina, con los pies llenos de arena del patio, peleándose por las tortillas que acababa de poner en la mesa. Uno de ellos tiró todo el montón al piso, desparramando migas por todos lados. Les hablé con voz baja, temblorosa. «Vayan a jugar afuera, se pueden quemar aquí». Me miraron, rieron entre ellos y salieron corriendo, dejando la cocina hecha un desastre. Me arrodillé para recoger los pedazos de tortilla, con el alma pesada. Yo había soñado con cenas acogedoras en esta cocina, donde pudiera sentarme con Francisco, recordar viejas historias o simplemente escuchar el sonido del mar a lo lejos. Pero ahora, ese sueño no era más que un recuerdo borroso. Un joven, seguramente primo de Lola, entró a la cocina, levantó la olla de frijoles, miró hacia todos lados y chasqueó la lengua. ¿Solo esto hay? ¿En esta casa no tienen algo más rico? Yo no respondí, solo seguí moviendo la olla de arroz, tratando de que mis manos no temblaran. Él se encogió de hombros, salió y gritó: «Mamá, aquí solo hay frijoles con arroz, qué aburrido». Desde la sala se escucharon carcajadas, como si lo que dijo fuera un chiste. Yo me quedé ahí, sintiendo como todo mi cuerpo se encogía, como si ya no fuera la dueña de la casa, sino una extraña, juzgada y ridiculizada. Serví la comida en la mesa, intentando acomodar todo lo mejor posible. Solo había arroz blanco, frijoles guisados, verduras hervidas y unas tortillas. Eso era lo único que pude hacer con el poco dinero que tenía en la cartera. Me quedé de pie junto a la mesa, mirando cada plato, esperando que al menos comieran, que entendieran que hice lo mejor que pude. Pero en cuanto Lola entró, frunció la cara, las cejas apretadas como si hubiera visto algo horrible. «Dios mío, ¿qué clase de comida es esta? ¿No hay carne?». Su voz estaba llena de decepción, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Francisco, sentado en una esquina de la mesa, bajó la cabeza, tomó un poco de frijoles y murmuró: «Come aunque sea esto, mi amor. Mamá acaba de regresar del mercado». Pero Lola lo fulminó con la mirada, tan cortante como un cuchillo, y él se quedó en silencio. Yo me quedé ahí, apretando el borde de la mesa, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Una mujer mayor, quizá la tía de Lola, chasqueó la lengua. «Yo no como frijoles, ¿quién puede comer esta cosa?». Los niños sacudieron la cabeza, dejaron los cubiertos y salieron corriendo al patio a jugar, como si la comida en la mesa no valiera nada. Los demás cuchicheaban, reían, como si todo esto fuera una broma. Traté de tragar saliva, pero la garganta me ardía. Lola se levantó, cruzó los brazos y me miró con frialdad. «Mamá, tiene que pensar en los niños. Mañana vaya al súper y compre suficiente pollo, carne, refrescos y dulces. No podemos seguir comiendo así». Sus palabras eran como cuchilladas, profundas en mi pecho. Yo quería gritar, decir que hice todo lo posible, que no soy su sirvienta, pero no pude. Solo recogí en silencio los platos casi intactos, mientras las risas y los comentarios de los demás me golpeaban como martillazos en el corazón. Llevé los platos a la cocina, los puse en el fregadero, con las manos temblando. Miré las verduras hervidas, los frijoles guisados, y una oleada de vergüenza me quemó por dentro. Había ido al mercado con lo poco que tenía, había cocinado cansada, y lo único que recibí fue desprecio. Recordé las comidas de antes, cuando Francisco era pequeño. Cocinaba cosas sencillas como estas, pero él siempre comía con gusto, siempre agradecía a su madre. Una vez incluso dijo: «Lo que cocine mamá siempre sabe rico, porque lo hace con amor». Ahora, sentada en esta cocina, me pregunté en qué momento ese amor se había perdido. Por la tarde, la luz amarilla del sol entraba por la ventana de la cocina, pero no bastaba para alejar el frío que se colaba en mi corazón. Acababa de terminar de lavar un montón de platos, aún con las manos mojadas, cuando Lola entró. Sus tacones sonaban con cada golpe sobre el piso de madera. En su mano llevaba una hoja larga,
doblada con cuidado pero con un aire de autoridad, como si fuera una declaración solemne. La dejó caer con fuerza sobre la mesa. El sonido seco me hizo dar un brinco. «Esta es la lista de lo que mañana tiene que comprar. No falte nada», dijo con voz fría, sin mirarme a los ojos, como si yo no fuera más que una empleada a la que había que dar órdenes. Bajé la vista y eché un vistazo rápido a la hoja. Estaba llena de renglones escritos a mano con una lista interminable: pañales, leche en polvo, carne de res, pollo, filetes de pescado, cerveza, tequila, refrescos, pasteles, carbón para asar. Solo de leerlo me sentí mareada. Esa lista no era un simple pedido, era como una orden, un peso que me aplastaba los hombros. Dudé un momento, tratando de encontrar las palabras, y dije bajito: «Pero el dinero para todo esto ya se pasa de lo que puedo». No alcancé a terminar, cuando Lola me interrumpió con una mirada afilada como cuchillo. «¿Puede comprar esta casa y no puede pagar unas cuantas monedas? ¿Quién lo va a creer?». Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé helada, con la mano temblando agarrada al borde de la mesa. Una mujer que estaba cerca, seguramente prima de Lola, se metió en la conversación con tono burlón. «Claro, si pudo comprar una casa tan grande como esta, ¿ahora va a escatimar unas monedas con los invitados?». Su risa retumbó, mezclándose con los murmullos de los demás en la sala. Sentí que me rodeaban, que me juzgaban sin tener idea de lo que había hecho para conseguir esta casa. Hablaban de unas cuantas monedas como si yo fuera tacaña, sin saber que vendí el departamento en Guadalajara, que dejé ir recuerdos valiosos de mi madre, todo para alcanzar este sueño. Había dado todo, y aún así, en sus ojos, no era más que una vieja miserable. Francisco estaba en una esquina del cuarto, me miró de reojo y frunció apenas las cejas. Lo observé con la esperanza de escuchar una palabra, de sentir que alguien me defendía. Pero él solo me dijo en voz baja, casi un susurro: «Mamá, si puede, hágalo, no haga enojar a Lola». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no por crueldad, sino por la impotencia. Mi hijo, el mismo al que crié, por el que sacrifiqué todo, ahora solo podía pedirme que complaciera a su esposa. Quise gritarle, preguntarle por qué me dejaba sola en esto, pero no pude. Solo tomé la hoja, con las manos temblorosas, saqué el celular para tomarle una foto y la guardé en el bolsillo de mi bata. No dije nada, porque sabía que cualquier protesta mía solo se convertiría en motivo de burla. Regresé al montón de platos en el fregadero, tratando de perderme en el agua y la espuma para olvidar lo que acababa de pasar. Pero cada choque de platos, cada gota que caía, era un recordatorio de la injusticia que estaba soportando. Pensé en los días en Guadalajara, cuando tenía que hacer turnos extras para pagarle los estudios a Francisco. Había noches en las que cosía hasta muy tarde, con los ojos ardiendo, solo para juntar unos pesos más y enviárselos. Cuando se casó con Lola, entregué todos mis ahorros para que tuvieran un buen comienzo. Nunca pedí nada, solo esperaba un poco de respeto, un poco de cariño. Pero ahora, parada en la cocina de mi propia casa, entendí que para Lola todos esos sacrificios no valían nada. Al caer la noche, cuando el sol ya se había escondido tras el horizonte, todo el grupo de familiares de Lola salió al porche y se sentó alrededor de la mesa de madera, donde yo siempre había soñado poner un florero con flores frescas. Abrieron cervezas, encendieron la música y reían a carcajadas. Yo estaba en la cocina, abrazando con fuerza la charola con los platos recién lavados, escuchando cada palabra que decían. «Este fin de semana hay que invitar a más parientes. Hacemos una carne asada grande, al menos 30 personas para que valga la pena», dijo en voz alta un hombre, seguramente el hermano de Lola, con tono entusiasta. «Esta casa es amplia, se organiza sin problema. Compramos más carne de res, cerveza y armamos una fiesta de verdad». Otro se metió en la conversación. «Doña Mercedes puede costearlo, al fin esta casa es de ella. ¿A poco no tiene dinero?». Las carcajadas estallaron, como si yo fuera un chiste, alguien indigno de respeto. Me quedé ahí, con el pecho pesado de rabia y de impotencia, apretando la charola con tanta fuerza que me dolían las manos. Francisco salió de la sala, me vio parada en la puerta de la cocina. Se detuvo, me miró de reojo. Luego suspiró y se dio la vuelta sin decir palabra.
Lo seguí con la mirada, sintiendo cómo el corazón se me estrujaba. Las risas estridentes del porche seguían, como si la casa ya no me perteneciera. Las bugambilias rojas del patio, las piedras que yo había recogido día tras día, todo parecía burlarse de mí, recordándome que mi sueño de paz me había sido arrebatado. La noche avanzaba, pero la casa seguía iluminada como si nadie pensara en dormir. Las risas de los niños, la música del parlante portátil retumbando y las voces de los adultos llenaban el ambiente como si fuera una fiesta interminable. Yo seguía en la cocina, abrazando la vieja manta que mi madre había tejido para mí, lo único que me daba un poco de consuelo en medio de ese caos. Salí a la sala con la intención de extender la manta sobre el sofá y recostarme, porque mi recámara, donde yo misma había acomodado con cuidado cada cojín, cada bordado, ya estaba ocupada por los parientes de Lola. Pero apenas puse la manta, un niño, seguramente nieto de Lola, saltó al sofá gritando: «Yo quiero dormir aquí, me gusta este sillón». No alcancé a reaccionar cuando Lola pasó junto a mí, mirándome como si fuera invisible. «Mamá, déjale el lugar a los niños, usted se acomoda en la silla de madera», dijo con voz de orden, sin titubear. Me quedé helada, apretando la manta contra el pecho, sintiendo otra vez que el corazón se me oprimía. ¿La silla de madera? ¿En mi propia casa me relegaban a dormir en una silla dura, mientras desconocidos ocupaban mi habitación? Quise decir algo, gritar que esa era mi casa, que no era su sirvienta, pero la garganta se me cerró y solo salió un sonido ronco. En silencio, arrastré la silla de madera cerca de la estufa de gas. Me acurruqué intentando que mi cuerpo no temblara con el frío de la noche. Las risas y los gritos desde la sala eran como cuchilladas en mi pecho. Me quedé ahí, abrazando la manta, escuchando cómo conversaban, primero de cosas triviales sobre trabajo, la vida diaria o noticias de la televisión, hasta que la voz del hermano de Lola sonó de nuevo, fuerte y cortante. «Esta vieja tonta se deja mandar sin poner resistencia». Las carcajadas resonaron como si fuera un chiste brillante. Sentí que la sangre se me congelaba. «Vieja tonta», ¿así se referían a mí, en mi propia casa? De pronto una corazonada me recorrió el cuerpo, como una voz interior que me empujaba. Saqué el celular, con la mano temblando, y presioné el botón de grabar. No sabía qué haría con esa grabación, pero necesitaba tenerla, como prueba de que no me estaba inventando ese desprecio. Ellos siguieron hablando, cada vez más descarados. Una mujer, quizá prima de Lola, comentó: «Sí que es fácil aprovecharse de ella. Compró toda la casa y no sabe cuidarla, deja que cualquiera haga lo que quiera». Otro soltó una carcajada: «Es la sirvienta perfecta, todo lo que le digas lo hace». Las risas volvieron a estallar, mezclándose con la música, como un coro de burlas dirigido solo a mí. Levanté la vista hacia la escalera, donde la luz del dormitorio seguía encendida. Ahora, alguien más dormía en la cama que yo misma había escogido, bajo el cuadro bordado que me llevó meses terminar. En la oscuridad, los recuerdos llegaron de golpe, como una vieja película en cámara lenta. Recordé los años en que Francisco todavía estudiaba en la universidad. Vendí toda la dote que mis padres me habían dejado, el anillo de oro, los aretes de perlas, para poder mandarle dinero. Hubo noches en las que me quedé cosiendo hasta la madrugada, con los ojos ardiendo, solo para ganar unos pesos más. Nunca me quejé, porque pensaba que era la responsabilidad de una madre. Cuando Francisco se casó con Lola, junté todos mis pequeños ahorros y se los entregué para que compraran su primer departamento. Creí que esa era mi manera de ayudar a mi hijo a construir una vida mejor. También recordé las veces que cuidé al perro de Lola, cuando ella iba al spa o viajaba con sus amigas. Yo lo alimentaba, lo bañaba, incluso me desvelaba cuando se enfermaba, sin una sola queja. Una vez le sugerí con suavidad a Lola que no gastara tan a la ligera, que el dinero no se conseguía fácilmente. Ella me contestó de mala gana: «Mamá siempre se mete en lo que no le importa, qué fastidio». Guardé silencio, diciéndome a mí misma que seguramente estaba cansada, que no lo decía con mala intención. Otra vez, cuando fui a visitarlos a su departamento en Guadalajara y vi los trastes amontonados en el fregadero, solo le dije en voz baja: «Lola,
Ordena un poco para que la casa se vea más limpia. Ella respondió de inmediato: déjenos a nosotros encargarnos, mamá, no se preocupe tanto. Yo sonreí con incomodidad, pensando que no debía entrometerme. En esos momentos, siempre encontraba la forma de justificarla, convenciéndome de que no lo hacía adrede. Pero ahora, encogida en una silla de madera dura, dentro de mi propia casa, ya no encontraba razones para seguir engañándome. Lola no solo era indiferente, me veía como una herramienta, alguien a quien podía mandar y aprovecharse. Me cubrí los hombros con la cobija, tratando de conservar algo de calor contra el viento frío que se colaba por la rendija de la puerta. Los ronquidos del piso de arriba se mezclaban con las risas y conversaciones que aún no terminaban. Me sentí como un fantasma, perdida en la misma casa a la que había dedicado tantos años de esfuerzo. Cerca de la medianoche, Francisco pasó por ahí. Su silueta delgada se asomó bajo la luz tenue. Se detuvo un momento, me vio recargada en la silla, con los ojos cargados de culpa, pero también de impotencia. «Mamá, aguante, solo unos días», murmuró, tan bajito que tuve que esforzarme para escucharlo. Lo miré, con ganas de decir algo, de preguntarle por qué había permitido que su madre cayera en esta situación. Pero guardé silencio, porque entendí que él también estaba atrapado, dividido entre el amor por mí y el control de su esposa. No se atrevió a quedarse mucho tiempo, como si temiera que Lola lo sorprendiera. Se dio la vuelta, salió al patio y me dejó sola en la oscuridad. Apreté la cobija contra mi cuerpo, mientras los ronquidos de arriba se hacían más fuertes y yo temblaba en el frío de la noche. En ese momento, me pareció escucharme a mí misma susurrar: «Ya basta». No fue un grito, pero resonó en mi interior como una chispa de luz en medio de la oscuridad. No sabía aún qué haría después, pero estaba segura de una cosa: no podía seguir viviendo así, no podía permitir que siguieran aplastando mis sueños ni un día más. A la mañana siguiente, me desperté en la dura silla de madera, con la espalda adolorida como si alguien me hubiera estado presionando toda la noche. Los ojos me ardían, no solo por la falta de sueño, sino también por las lágrimas que intenté contener durante horas. La luz del amanecer se filtraba por la rendija de la puerta, iluminando el piso de la cocina, pero no traía consigo ningún calor. Me incorporé, abrazando la vieja manta, tratando de respirar hondo para disipar el cansancio. Se escucharon pasos desde la sala y apareció Lola, con un vestido Gucci brillante, el cabello recogido en un moño alto, como si estuviera a punto de ir a una fiesta. Me miró de reojo, con frialdad, y dijo con tono de orden: «Qué bueno que se levantó temprano. Vaya al mercado de una vez, no se le vaya a olvidar nada de la lista de ayer». Sus palabras fueron como una bofetada, que me dieron ganas de ponerme de pie y gritarle que yo no era su sirvienta. Pero solo asentí levemente, sin decir nada. Me puse el viejo batín y tomé el bolso, saliendo de la casa. Sin embargo, en lugar de ir al mercado como Lola había mandado, crucé la plaza de Puerto Vallarta, donde los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos entre pregones y el aroma a café flotando en el aire. No me detuve, no miré a los lados. Caminé directo hasta la oficina del abogado don Julián, un viejo amigo de mi difunto esposo. Su oficina estaba en un callejón estrecho, con un letrero de madera gastada que aún así transmitía confianza. Empujé la puerta y entré. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la determinación que empezaba a tomar forma en mi interior. Don Julián levantó la vista desde su escritorio, los lentes deslizándose por el puente de su nariz. Me reconoció enseguida, y una sonrisa bondadosa se dibujó en su rostro lleno de arrugas. «Mercedes, ¿cuánto tiempo sin vernos? Siéntese, ¿qué la tiene tan preocupada?». Me senté en la silla frente a él, apretando el bolso con fuerza, y comencé a contar. Relaté brevemente, con la voz temblorosa pero firme, cómo 20 familiares de Lola habían llegado a invadir mi casa. Hablé de las exigencias absurdas, de cómo me habían sacado de mi propio cuarto, de la interminable lista de compras que yo no podía costear. Saqué el teléfono, le mostré la grabación de las burlas de anoche y la foto de la lista. «Esto es todo lo que tengo», dije con un nudo en la garganta. «Ya no sé qué hacer, don Julián. Solo quiero recuperar mi casa».
Él escuchaba con atención, frunciendo el ceño al oír la grabación. Las ofensas, las risas, se escapaban del teléfono como cuchilladas que me herían otra vez. Cuando la grabación terminó, don Julián se quitó los lentes, me miró con seriedad y dijo: Mercedes, esto no es solo una molestia. Esto es abuso financiero y emocional. Usted tiene todo el derecho de poner condiciones, incluso de exigirles que se vayan si no la respetan. Sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la neblina en mi mente. Por primera vez en días sentí que no estaba del todo indefensa. Don Julián tomó una hoja de papel y empezó a redactar un contrato de estadía. Escribió cada tarifa con claridad. 500 pesos por habitación cada noche, 250 pesos por persona para alimentos diarios y 100 pesos por servicios de luz, agua y lavandería. Usted necesita un límite claro, dijo mientras escribía con rapidez y firmeza. Esto no solo es para proteger su patrimonio, sino también para recuperar el respeto que merece. Me quedé allí observando cómo las palabras tomaban forma, sintiendo que una parte de mi fuerza volvía a mí. Extrañamente, mis manos ya no temblaban. Asentí, doblé con cuidado el contrato y lo guardé en mi bolso, como si fuera un amuleto. Antes de que me fuera, don Julián me tomó de la mano, con la mirada llena de confianza. Mantenga la calma, Mercedes. Usted tiene que mostrar este contrato delante de todos ellos. Tiene pruebas, la grabación, las fotos, nadie podrá negarlo. No deje que la hagan sentir débil. Asentí, le di las gracias, con el corazón pesado, pero también aliviado. Al salir de la oficina, sentí como una determinación silenciosa empezaba a crecer dentro de mí. Ya no era la madre que solo sabía aguantar. Ya no era la mujer dispuesta a sacrificarlo todo sin recibir nada a cambio. Yo era Mercedes, la que levantó esta casa con sudor y lágrimas, y no iba a dejar que nadie me la quitara. De camino a casa, pasé por la plaza, donde los vendedores seguían gritando sus ofertas, pero esta vez no me sentí perdida. Me detuve frente a un puesto de flores, compré un ramito de margaritas blancas y me dije que, pasara lo que pasara, quería guardar algo de belleza para mí. Recordé los primeros días en Puerto Vallarta, cuando planté con mis manos las bugambilias, cuando me sentaba en la terraza a escuchar el sonido de las olas. Esa casa era mi sueño, la recompensa que me había dado a mí misma después de tantos años de sacrificio. Vendí el departamento en Guadalajara, trabajé sin descanso, entregué todos mis ahorros a Francisco y Lola. No les debía nada, así que no había ninguna razón para que me trataran de esta manera. La casa apareció ante mis ojos, tranquila, como si nunca hubiera habido un disturbio. Crucé la entrada, aún con un leve temblor, pero con los pasos más firmes que nunca. El bullicio dentro seguía, risas, voces, el choque de los platos, como si estuvieran preparando una gran fiesta. Al acercarme a la puerta de la cocina, la voz de Lola sonó fuerte, aguda y llena de reproches. ¿Qué mercado fue el que la entretuvo tanto? Todos están esperando la carne asada. Estaba ahí, con las manos en la cintura, mirándome como si fuera una inútil que no cumplía su tarea. No respondí, solo entré en silencio. Puse mi bolso sobre la mesa de madera y empecé a abrirlo despacio. Dentro estaba el ramito de margaritas blancas que compré de camino y, lo más importante, el contrato que don Julián había preparado para mí. El corazón me golpeaba fuerte, pero no por miedo, sino por una determinación encendida. Lola frunció el ceño, se acercó y habló con tono seco. ¿Compró todo lo de la lista o no? No contesté de inmediato. Con calma saqué el contrato, lo extendí sobre la mesa de madera. Las letras claras, en tinta negra, parecían una declaración silenciosa. Todos los que estaban sentados a la mesa, la familia de Lola, algunos adultos mayores, varios niños, se quedaron en silencio, girando la cabeza hacia mí. El ambiente se volvió denso, solo la música baja del altavoz en la esquina llenaba el vacío. Respiré hondo y hablé con firmeza, aunque el corazón me latía con fuerza. Quien quiera quedarse en mi casa tendrá que pagar lo siguiente: 500 pesos por habitación cada noche, 250 pesos por persona al día por la comida y 100 pesos por los servicios de luz, agua y lavandería.
Mis palabras salieron despacio pero seguras, como si las hubiera practicado cientos de veces en mi mente. Miré directo a los ojos de Lola, sin apartar la vista, sin temblar. Era la primera vez que me defendía, y quería que supieran que ya no era la madre que solo sabía callar y aguantar. Un hombre, seguramente el hermano de Lola, soltó una carcajada burlona, con un tono lleno de desprecio. ¿Esta vieja está loca? ¿Le va a cobrar hasta a su propia familia? ¿Cree que esto es un hotel o qué? Se oyeron risas de algunos más, como si lo que yo había dicho fuera un chiste ridículo. Pero yo no me moví. Seguí sentada, con la mano apoyada suavemente sobre la mesa, sin apartar la mirada de Lola. Ella se puso roja. Dio un golpe fuerte en la mesa que hizo vibrar varios vasos. «Mamá, con esto lo que quiere es humillarnos. ¿Nos ve como si fuéramos huéspedes?» Su voz temblaba de rabia, aunque yo alcanzaba a percibir un poco de miedo en ella. Tal vez no esperaba que yo me atreviera a hacer esto. Francisco estaba cerca, con las manos en los bolsillos, mirándome con inquietud. «Mamá, mejor ya, no lo hagas más grande». Su voz temblorosa sonaba como una súplica para que yo me detuviera y así evitar problemas. Lo miré y me dolió en el alma. Francisco, el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida, ahora estaba ahí, paralizado frente a su esposa. Pero esta vez no dejé que las emociones me dominaran. Deslicé el contrato hacia Lola sin decir nada más. El ambiente se volvió pesado. Solo se escuchaban los murmullos alrededor y el arrastre fuerte de una silla sobre el piso de madera cuando alguien se levantó. Lola cruzó los brazos con la mirada helada. «¿Y si no firmamos qué? ¿Qué podría hacernos usted?» Sus palabras sonaban a desafío, como si creyera que volvería a agachar la cabeza, a aguantar como siempre. Pero yo ya no era la misma madre débil de antes. Saqué el teléfono con calma, abrí la grabación de la noche anterior y la puse frente a ella. Se escuchaban nítidas las carcajadas, los insultos de «vieja estúpida», «sirvienta». Vi cómo el rostro de Lola se endurecía. Sus ojos buscaban entre los familiares a alguien a quien culpar. Seguí hablando, con voz tranquila pero firme. «Y aquí está la lista de compras que tú me diste. Si tú y tu familia no firman el contrato, yo no dudaré en mostrar estas pruebas para que todos vean cómo abusaste de mí, tanto en lo económico como en lo emocional. Será mejor que lo pienses bien». El cuarto entero quedó en silencio, como si el aire se hubiera escapado. Una mujer mayor, seguramente una tía de Lola, se levantó de golpe y me señaló con el dedo. «¿Se atreve a amenazar a nuestra familia? ¿Quién se cree que es para hacer algo así?» Pero su voz temblaba, ya no tenía la seguridad con la que ayer se burlaba de mí. Yo no contesté, me quedé quieta, con la mano sobre el bolso donde guardaba todas esas pruebas que don Julián había llamado mi arma. Miré directo a los ojos de Lola, y por primera vez vi que titubeaba. Ella giró hacia Francisco, con tono acusador. «¿Lo ves? Mira lo que tu madre nos está haciendo. ¿No vas a decir nada?» Francisco bajó la cabeza, apretando los puños, pero no dijo palabra. Yo sabía que estaba dividido entre la lealtad a su esposa y la culpa hacia mí. Pero esta vez no esperé a que hablara. Había esperado demasiado. Había confiado demasiado y ya era hora de ponerme de pie por mí misma. «Esta es mi casa», dije despacio pero con firmeza. «He sacrificado toda mi vida para tenerla y no voy a permitir que nadie la convierta en suya. Si quieren quedarse, firmen el contrato. Si no, váyanse». Un hombre joven, seguramente primo de Lola, se rió con desdén. «¿Cree que nos asustan esas pruebas? ¿A quién le importa?» Pero yo no me inmuté. «Tal vez a ustedes no», respondí, todavía serena. «Pero yo no voy a dejar que esto siga. He guardado silencio demasiado tiempo y no voy a callar nunca más». Justo después de mis palabras, el ambiente en la sala se volvió denso. Los murmullos se apagaron de golpe. Solo quedó el sonido del altavoz del celular en la esquina, reproduciendo una melodía fuera de lugar. Luego, como si se hubiera encendido una bomba, toda la familia de Lola estalló. Un hombre mayor, quizás su padre, golpeó fuerte el brazo del sillón, gruñendo. «¿Usted se atreve a hacer esto? ¿A amenazarnos a todos?» Una mujer más joven, tal vez una prima, me señaló con el dedo y me gritó.
¿Quién se cree que es para tratar así a nuestra familia? Se escucharon sillas arrastrándose, gritos, como si yo fuera la traidora, la culpable de un pecado imperdonable. Lola se levantó de golpe, con la cara encendida y los ojos chispeando furia. ¿Llegó a este extremo con mi familia? ¡Qué vergüenza!, gritó, con la voz temblando de rabia. Yo la miré directo a los ojos. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió serena, pausada. La familia no existe cuando solo hay aprovechamiento. Mis palabras cortaron el aire pesado como un cuchillo. No grité, no levanté la voz, pero cada sílaba llevaba el peso de los años de paciencia y del dolor que había aguantado. Vi a Lola quedarse helada, como si no esperara que yo pudiera responder con tanta firmeza. Francisco, de pie en la esquina, balbuceó, la voz llena de preocupación. Lola, ya, no exageres. Pero Lola no lo dejó terminar. Se giró bruscamente hacia su esposo y le gritó con un tono filoso como navaja: «Cállate, tú no tienes dinero, así que no tienes derecho a hablar. Si no fuera por el dinero de tu madre, no serías nadie. Eres un inútil, un mantenido». Sus palabras fueron un golpe, no solo para Francisco, sino también para mí. De pronto, la sala quedó en silencio, como si todos estuvieran atónitos por tanta crueldad. Francisco se quedó paralizado, con la cara encendida, las manos apretadas en puños. Vi que se le humedecían los ojos, pero no de tristeza, sino de una furia contenida que estaba a punto de estallar. «¿Cómo dijiste? ¿Quién es el mantenido?», gruñó Francisco, avanzando un paso, con la mirada fija en Lola. Era la primera vez que lo veía así, ya no como el hijo tímido que siempre agachaba la cabeza frente a su esposa. Lola soltó una risa amarga, cargada de desprecio. «Ya basta, deja de engañarte. Ni siquiera esta casa pudiste pagar tú solo, no pusiste ni para un ladrillo. Todo fue gracias a tu madre, tal para cual, hijo inútil y madre tacaña». Sus palabras avivaron aún más el fuego. No solo atacaban a Francisco, sino que también me pintaban como una vieja miserable, indigna de respeto. «Ya basta, Lola. Puedes menospreciarme a mí, pero no insultes a mi madre». El grito de Francisco retumbó, sorprendiendo a todos los presentes. Algunos niños dejaron de jugar y levantaron la mirada. Yo me quedé de pie, con la mano sobre la mesa, sintiendo que el corazón se me oprimía. No era por lo que Lola había dicho, sino porque entendí que Francisco, el hijo por el que había dado todo en mi vida, finalmente hablaba por mí. Pero esa alegría se apagó enseguida por lo que pasó después. Lola, con el rostro encendido, le gritó de vuelta, casi siseando: «¿Te atreves a desafiarme? Si te pones de parte de esa mujer, olvídate de volver conmigo». Me señaló con el dedo, como si yo fuera su peor enemiga. El aire en la sala se volvió más espeso. Las sillas se movían cuando los parientes de Lola se levantaban. Algunos ya empezaban a recoger sus cosas, listos para marcharse. Francisco no le respondió. Exhaló con fuerza y se giró hacia mí, con la mirada confundida pero firme. «Mamá, perdóname por haber callado tanto tiempo», dijo con la voz ronca, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Miré directamente a sus ojos, con el corazón encogido por el dolor y la esperanza. «Te perdono», respondí, con una voz suave pero firme. «Pero necesitas tiempo para demostrar que realmente has cambiado». No quería que su disculpa fuera solo un arranque de momento. Había esperado demasiado, había sacrificado demasiado, y ahora necesitaba ver acciones, no solo palabras. Francisco asintió sin decir nada más, pero vi en sus ojos una determinación que nunca antes había visto en él. Lola, como si la hubieran acorralado, recogió sus cosas con furia y gritó: «Todos, recojan sus cosas, ya no nos quedamos en esta casa». Arrastró la maleta, dando órdenes a sus familiares, con la voz llena de fastidio. Algunos murmuraron en protesta, pero al final también comenzaron a empacar. El ruido de las maletas sobre el piso de madera, los niños llorando, los adultos refunfuñando, llenaron el ambiente, pero yo solo me quedé ahí, con la mano apoyada en la mesa, observándolos. Francisco no los siguió. Permaneció de pie en medio del patio, con la mirada puesta en Lola, pero sin mover un pie.
Vi cómo sus hombros temblaban, como si librara una lucha interna, pero esta vez eligió quedarse. Los días después de que Lola y su familia se marcharan, mi casa por fin volvió a la tranquilidad de siempre. El sonido del mar volvió a escucharse nítido, mezclado con los gorriones que cantaban en el porche, como si me estuvieran dando la bienvenida de nuevo a mí misma. Empecé mis mañanas barriendo el patio y arrancando las malas hierbas que crecían en el camino. Cada escoba, cada piedra que recogía, era una forma de recuperar mi espacio, de sanar las heridas que aquellos días habían dejado. Me detuve en el centro del patio, respirando profundo, sintiendo la brisa salada del mar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí ligereza en el alma. Una mañana, mientras regaba las bugambilias rojas del porche, una mujer bajita, de cabello blanco, pasó frente a la puerta. Se detuvo, sonrió con ternura, y sus ojos brillaban bajo el sol. «Hola, soy Rosa, la vecina que vive enfrente. Apenas se mudó, ¿verdad? Cuando necesite algo, solo toque a mi puerta». Su voz era tan cálida que parecía que nos conociéramos de toda la vida. Yo sonreí y asentí, sintiendo un calor en el pecho. «Gracias, soy Mercedes. La visitaré pronto». Rosa agitó la mano y siguió su camino, pero su sonrisa dejó una luz dentro de mí. Por primera vez, sentí que ya no estaba sola en este lugar. Aquella tarde, mientras ataba con cuidado una rama de bugambilia que el viento había torcido, un hombre de mediana edad, corpulento, pasó empujando una bicicleta vieja. Se detuvo, me miró regar las plantas y sonrió. «Soy Carlos, vivo justo al lado. Me gusta la jardinería. Si alguna vez necesita ayuda para sembrar flores, solo avíseme». Señaló hacia la cerca, donde sus rosales estaban floreciendo con fuerza. Yo le devolví la sonrisa. «Gracias, Carlos. A mí también me gusta la jardinería. Seguro tendremos mucho de qué hablar». Él asintió, y su sonrisa amable me hizo sentir que acababa de encontrar un amigo. Por primera vez, sentí que realmente tenía vecinos, una comunidad que se preocupaba por mí, no porque quisieran aprovecharse, sino porque querían conectar de verdad. En los días siguientes, comencé a recuperar mi ritmo de vida. Planté una fila de girasoles a lo largo del camino, como siempre había soñado. Compré un sillón viejo en el mercado de Puerto Vallarta. Lo puse en el porche para leer por las tardes. Cada mañana preparaba café, me sentaba a mirar el mar, escuchando el romper de las olas, y sentía que poco a poco mi corazón sanaba. Esta casa, el sueño por el que había entregado toda mi vida, finalmente volvía a ser mía. Pero en el fondo, aún llevaba una herida silenciosa, no por Lola, sino por Francisco. Me preguntaba si realmente entendía todo lo que yo había vivido, si de verdad podría cambiar como me había prometido. En una tarde hermosa, unos meses después, mientras plantaba otro arbusto de romero en el porche, sonó el timbre de la puerta. Me limpié las manos en el delantal, salí a abrir y vi a Francisco parado allí. Estaba mucho más delgado, con los ojos hundidos y el rostro demacrado, como si hubiera pasado por tiempos difíciles. «Mamá», dijo con voz ronca, «me divorcié. Ahora entiendo que Lola solo me veía como una billetera». No respondí, solo lo miré en silencio, esperando. Ya había escuchado demasiadas disculpas, y esta vez necesitaba algo más. Francisco respiró hondo, como reuniendo todo el valor. «Acabo de conseguir trabajo en una empresa financiera. El sueldo apenas alcanza para pagar un cuarto y la comida, pero es la primera vez que busco trabajo por mi cuenta, que me mantengo yo solo, sin depender más de ti». Su voz temblaba, pero percibí una firmeza que antes nunca había visto. Le hice señas para que se sentara en la silla del porche, frente a mí. Bajó la cabeza y entrelazó fuerte las manos. «Sé que mi error es enorme. Te hice sufrir demasiado. No espero que lo olvides de inmediato, solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado». Lo miré, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Recordé cuando era niño, corriendo tras de mí en el patio, riendo a carcajadas cada vez que yo hacía flan. Recordé las noches en que me desvelaba cosiendo para mandar dinero a su universidad.
las veces que entregué todos mis ahorros para que tuviera una vida mejor. Pero también recordé aquellos días en que guardó silencio mientras Lola me pisoteaba. Respiré hondo y con voz suave pero firme le dije: «Esta puerta sigue abierta, Francisco, pero tienes que entrar con tus propios pies». Él asintió con decisión, con los ojos vidriosos. «Gracias, mamá», dijo con voz entrecortada. Cuando se levantó para irse, lo vi caminar más erguido, como si se hubiera quitado un peso de encima. No sabía si realmente había cambiado, pero esta vez elegí creer en él, no porque lo necesitara, sino porque quería darle una oportunidad para empezar de nuevo. Apenas Francisco desapareció tras la puerta, Rosa gritó desde la otra acera: «Doña Mercedes, esta noche hice mucha sopa, venga a cenar conmigo». Estaba allí, con una canasta de verduras en la mano y una sonrisa radiante. Sonreí y asentí. «Iré, Rosa». Gracias. Carlos asomó la cabeza desde detrás de los rosales, sonriendo con calma. «Qué buena idea. Su jardín volverá a brillar muy pronto, Mercedes». Los miré y sentí un calor extraño en el corazón. No eran familia de sangre, pero me daban la sensación de ser una familia verdadera. Regresé la vista hacia las bugambilias rojas en el porche, que se mecían con el viento del mar. Sentí una ligereza profunda, como si todo por fin estuviera en su lugar. Esta casa, este sueño, ya no era algo que otros pudieran arrebatar. Era mío y lo defendería con todas mis fuerzas. Me senté en el sillón, abrí un libro viejo y escuché el sonido de las olas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente tenía un lugar al cual pertenecer. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.